La obligaron a la chica gorda a trabajar en el granero del hombre de la montaña como castigo, pero él la convirtió en su princesa. La hicieron arrodillarse para que aprendiera su lugar. Al mediodía en Millbrook, el calor ondeaba sobre las cercas de rieles partidos, mientras el consejo del pueblo se reunía como buitres en un poste. Rosalie Thompson, 21 años, mejillas suaves, rizos castaños encrespándose bajo el sol, mantuvo la cabeza agachada mientras el veredicto del alcalde cortó el aire. Era culpable, dijeron, de robar pan y papas del almacén del pueblo. No para ella, sino para una familia sin dinero que dormía en un vagón al borde del arroyo. La misericordia, decidió Millbrook, era un crimen. 3 meses de trabajo, entonó el alcalde Aldrich, voz suave como un martillo. Arriba en la montaña del oso, en el granero de Caleb Stone. La plaza crepitó con aprobación. Los guantes de encaje de Prudence Whitfield aplaudieron una vez, delicados y mortales. «Que la niña que alimenta vagabundos aprenda a qué sabe el trabajo real», ronroneó. Rosalie levantó los ojos, solo una vez, buscando en la multitud a sus padres. Su padre miró sus botas. Su madre se secó los ojos y miró hacia otro lado. La vergüenza dolió peor que la sentencia. La subieron a un vagón destartalado al amanecer, un baúl empujado a sus pies, el conductor murmurando cuentos de la bestia en la montaña. Caleb Stone, decían las historias, era más alto que una puerta, más fuerte que un oso pardo, malo como un viento de enero. Los hombres que lo habían conocido hablaban de un rostro arruinado y un temperamento a juego. «Nadie dura mucho allá arriba», susurró el conductor chasqueando las riendas. «Reza tus oraciones, niña». Horas después, con la garganta polvorienta y temblando, Rosalie subió sola la última cuesta empinada. Los árboles se aclararon. Se abrió un claro. Y ahí, donde se había preparado para suciedad y furia, se alzaba una casa sólida de troncos tallados a mano, un patio barrido, hileras ordenadas de jardín, una bomba de hojalata brillante, un par de graneros cuadrados al viento como soldados en posición de firmes. Una sombra salió de la puerta abierta del granero. Era enorme, sí, de hombros anchos, tostado por el sol, con ojos verdes que sorprendían contra la oscuridad de su barba. Pero lo primero que Rosalie sintió no fue miedo. Fue el shock de ser vista. «Eres la que enviaron», dijo, voz áspera por el clima, no por malicia, «para trabajar mis establos». Rosalie tragó saliva. «Sí, señor». Su mandíbula se tensó, no hacia ella, sino hacia el pueblo que la envió. «No», dijo en voz baja, «no mis establos». En la montaña del oso prometieron un monstruo. Lo que Rosalie encontró en el umbral fue un hombre que se veía enojado con el mundo en su nombre. El refugio inesperado. El aire dentro de la casa de Caleb Stone olía a resina de pino y pan. Rosalie cruzó el umbral vacilante esperando a medias cadenas, a medias desprecio, pero en cambio había calidez. Un fuego constante ardía en el hogar de piedra. Los pisos de madera brillaban. Las herramientas colgaban en orden perfecto en la pared. Cada pulgada del cuarto hablaba no de salvajismo, sino de cuidado. Caleb dejó caer el balde pesado que había estado cargando y cruzó los brazos. «¿Te enviaron aquí para palear establos?», preguntó otra vez, su tono bajo e incrédulo. Rosalie asintió, retorciendo los dedos juntos. «Sí, señor. Me dijeron que estaría aquí 3 meses. Haré cualquier trabajo que necesite hacerse». Él la miró por un largo momento. Luego se alejó con una exhalación aguda. «El trabajo necesita hacerse, seguro, pero no así». Ella lo siguió a la cocina, donde le sirvió un vaso de agua de la bomba y lo deslizó por la mesa. «Bebe», dijo. «Parece que no has tomado nada desde la mañana». Rosalie obedeció, su garganta seca por la larga subida. No podía dejar de mirarlo. Esta supuesta bestia. Era masivo, sí, pero no tosco. Sus manos estaban cicatrizadas, su cabello atado suelto en la nuca,
las mangas de su camisa enrolladas hasta los codos. Cuando se movía, era con una precisión silenciosa, como un hombre acostumbrado a arreglar lo que otros rompían. «¿Por qué enviaría el consejo a una niña aquí arriba?», murmuró Caleb. «¿Pesas menos que un fardo de heno y esperan que arrastres estiércol?». Rosalie se sonrojó, la vergüenza picando su piel. «Dijeron que tenía que aprender mi lección». Su mirada se suavizó inmediatamente. ¿Y qué lección era esa? «Que la bondad puede ser castigada», susurró. La mandíbula de Caleb trabajó, músculos tensos con ira que no quería que ella viera. Respiró lentamente. «No serás castigada aquí, no por bondad». Cuando ella levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. «¿Entonces qué quieres que haga?» «Descansar», dijo simplemente. «Hay un cuarto al final del pasillo. Encontrarás colchas en la cama y pan en la mesa. Mañana puedes ayudarme en el jardín si quieres, pero no graneros, no mientras yo tenga manos para levantar». Rosalie vaciló. ¿Me dejarías quedarme en tu casa?» «No dejaría a nadie afuera en la oscuridad», respondió. «Ni siquiera a alguien que el pueblo llama culpable». La primera noche de paz. Esa noche Rosalie yació despierta bajo la colcha gruesa, escuchando el viento de la montaña zumbar contra los cristales de las ventanas. La cama era suave, el aire fresco, y sin embargo su mente corría. ¿Por qué estaba siendo amable? ¿Qué quería de ella? Cuando se deslizó a la ventana, lo vio afuera a la luz de la linterna, reparando una tabla de cerca que ni siquiera se veía rota. Cada movimiento era calmado, paciente, deliberado. Se dio cuenta entonces de que este no era un hombre escondiéndose del mundo por rabia, sino un hombre que una vez había sido herido lo suficientemente profundo como para retirarse de él. En la mañana, Caleb la saludó con 2 tazas de café y un plato de huevos. «Come primero», dijo. «Trabaja después. Necesitarás fuerza para la colina». «Puedo empezar en el granero hoy», se ofreció rápidamente, esperando probar su valor. Él soltó una risa baja. «¿Alguna vez has visto a un oso dejar que su invitado limpie la cueva?» «No, señor». «Entonces deja de llamarme señor», dijo. «Mi nombre es Caleb». Rosalie sonrió por primera vez desde que comenzó su castigo. «Rosalie», dijo en voz baja. «Lo sé», murmuró, mirándola un momento más de lo que pretendía. «Dijeron tu nombre como una maldición. Creo que suena como una oración. Y los días de descubrimiento». Ese día marcó el comienzo de algo que nadie en Millbrook podría haber imaginado. Un tipo de paz frágil entre 2 almas que el mundo ya había decidido que no pertenecían a ningún lado. La primera semana pasó como un sueño extraño. Mitad trabajo, mitad maravilla. Cada amanecer, la niebla rodaba por las laderas de la montaña del oso y Rosalie despertaba con el olor de café y galletas frescas. Caleb siempre se levantaba antes del sol, su sombra moviéndose a través de la niebla como algo perteneciente a la montaña misma. Al principio, Rosalie lo siguió por deber, no por comodidad. Se arrastró detrás mientras él reparaba cercas, partía troncos y alimentaba los caballos. Sus faldas se engancharon con cardos, le faltó el aliento y se le ampollaron las palmas. Esperaba que se burlara de su torpeza, como siempre hacía la gente del pueblo. Pero Caleb nunca dijo una palabra excepto «Tómate tu tiempo» o «Es suficiente por hoy». Una mañana, mientras arrastraban baldes de agua del arroyo, Rosalie resbaló en las rocas resbaladizas y cayó de rodillas. El frío la golpeó como una bofetada. Se preparó para la risa, pero no llegó ninguna. En cambio, las botas de Caleb salpicaron en el agua. Su mano agarró la de ella, firme y cálida. «¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo, mejillas ardiendo. «Solo... no estoy hecha para este tipo de trabajo». Su voz se suavizó. «Estás hecha para más de lo que piensas». Cuando la ayudó a levantarse, sus ojos se encontraron.
solo por un latido del corazón, pero algo pasó entre ellos, frágil e innegable. El despertar del corazón. La montaña pronto se convirtió menos en un lugar de castigo y más en un tipo de maestro silencioso. Caleb le mostró cómo leer el bosque, cómo decir la hora por las sombras, dónde crecían las hierbas silvestres, cómo escuchar la tormenta antes de que se desatara. Rosalie, a su vez, trajo risa a la casa otra vez. Cantaba suavemente mientras cocinaba, reorganizó los estantes y persuadió calidez en rincones largo tiempo fríos. Por las noches, cuando el viento aullaba a través de los árboles, se sentaba junto al fuego, remendando sus camisas mientras Caleb leía de un viejo libro encuadernado en cuero. Su voz, baja y áspera, llenaba la cabaña como música. Una tarde, después de terminar una historia de la Biblia, él levantó la vista. ¿Crees que la gente puede cambiar, Rosalie? Ella asintió lentamente. Si se les da una razón para hacerlo. Los ojos de Caleb se detuvieron en su rostro, en la luz del fuego danzando en su cabello. Entonces tal vez he encontrado la mía. La tormenta que reveló la verdad. Una tormenta llegó 2 noches después, dura, salvaje e implacable. El techo gimió bajo la lluvia y el trueno sacudió el valle. Rosalie despertó con el sonido de cascos. La puerta del granero se había volado abierta. Sin vacilación, se puso su chal y corrió hacia la tormenta. «¡Rosalie!», gritó Caleb, corriendo tras ella. La lluvia los empapó hasta los huesos. Ella luchaba por cerrar el pestillo mientras el viento azotaba su falda. Caleb agarró su cintura, sosteniéndola, su cuerpo protegiéndola del frío. «No deberías estar aquí afuera», le gritó. «No podía dejar que los caballos se soltaran». Incluso en el caos, no pudo evitar sonreír. «Eres más valiente que la mitad de los hombres en ese pueblo». Cuando finalmente cerraron la puerta de golpe, se quedaron ahí por un momento, pecho con pecho, empapados y sin aliento. El trueno afuera pareció desvanecerse. Solo el sonido de sus corazones llenó la oscuridad. Caleb se acercó, apartando cabello mojado de su rostro. «Podrías haberte congelado». La voz de Rosalie tembló, no de frío. No habría sido la primera vez que me dejaron afuera en la tormenta. Algo se rompió dentro de él entonces. No lástima, sino entendimiento. Él tomó su mejilla, pulgar trazando la curva de su mandíbula, y dijo en voz baja: «No mientras yo esté aquí». El amanecer de un nuevo mundo. Cuando llegó la mañana, el cielo estaba lavado limpio y plateado. Vapor se alzó de los campos. Caleb se paró en el porche, observando el mundo brillar, y Rosalie se puso a su lado con 2 tazas de café. «Solía odiar el sonido de la lluvia», dijo. «¿Por qué?» «Porque me recordaba todas las noches que lloré sola». Él tomó la taza de su mano y la puso suavemente. «Entonces haremos que suene como hogar en su lugar». Y por primera vez en años, Rosalie se rió, no una risita nerviosa, sino el sonido completo y brillante de alguien comenzando a sanar. La transformación del hogar. Para el segundo mes, la cabaña ya no se sentía como la casa de un extraño. Pulsaba con vida silenciosa. Cada mañana, humo se curvaba de la chimenea antes del amanecer. El aroma de pan y cedro llenaba el aire. Los pájaros anidaron cerca del porche, sin miedo del gigante que una vez asustó a toda criatura del bosque. Rosalie había cambiado todo sin siquiera intentarlo. Caleb siempre había vivido por el silencio. Era más seguro así. No voces para discutir, no risa para recordarle lo que había perdido. Pero Rosalie trajo sonido de vuelta. Tarareaba mientras revolvía sopa. Hablaba con las gallinas como si fueran viejas amigas. Llenó los rincones con telas suaves y luz solar. Incluso las tablas del piso parecían crujir menos, como si la casa misma se relajara bajo su toque. Una tarde, mientras el fuego crepitaba abajo, Caleb se sentó tallando un pedazo de pino en la mesa. Rosalie estaba cosiendo a la luz de la linterna, sus mejillas redondas brillando cálidas en el tono ámbar.
Se veía en paz, hasta que la aguja pinchó su dedo. ¡Ay!, jadeó. Caleb levantó la vista inmediatamente. ¿Te lastimaste? No es nada, dijo rápidamente, avergonzada. Solo manos torpes. Él cruzó el cuarto en 2 zancadas largas, tomó su mano gentilmente y examinó la pequeña marca roja. ¿Manos torpes?, murmuró. Estas manos hornean, remiendan, plantan y sanan. No hables de ellas como si fueran inútiles. Rosalie se congeló. Nadie le había hablado así antes. El mundo siempre la había medido por lo que no era, nunca por lo que era. Trató de retirar su mano, pero él la sostuvo otro momento. Su pulgar calloso rozando ligeramente sobre sus nudillos. «Gracias», susurró. La voz de Caleb se bajó. «Me has agradecido cada día desde que llegaste aquí. Tal vez es hora de que te dejes ser agradecida». Su aliento se cortó. «¿Por qué?» «Por hacer que esta casa se sienta viva otra vez. Los ritmos de la vida compartida». Los días se difuminaron en un ritmo que ninguno de los dos quería que terminara. Rosalie cuidaba el jardín, su risa haciendo eco por el campo mientras Caleb reparaba el techo del granero. En las tardes compartían comidas a la luz de las lámparas, guiso espeso con verduras, pan fresco aún tibio. Caleb siempre esperaba a que ella comiera primero. Una noche, después de la cena, la encontró parada junto al piano. Una reliquia cubierta de polvo de años pasados. ¿Tocas?, preguntó. «Un poco», admitió tímidamente. «Mi madre me enseñó antes de que se enfermara». «Entonces toca», dijo. Sus dedos vacilaron sobre las teclas, luego comenzaron una melodía lenta, suave, imperfecta, pero llena de corazón. Caleb se apoyó contra el marco de la puerta, observando. Por primera vez en años, no se sintió como un hombre construido de cicatrices y soledad. Se sintió como un niño otra vez, escuchando al mundo respirar. Cuando la canción terminó, Rosalie levantó la vista, sorprendida de ver lágrimas en sus ojos. ¿Hice algo malo? Él negó con la cabeza. No, me recordaste cómo se siente lo correcto. La noche de las confesiones. Más tarde esa noche, mientras el viento de la montaña aullaba, Rosalie no podía dormir. Encontró a Caleb afuera, sentado en el porche con una linterna a su lado. La luz de la luna capturó los planos agudos de su rostro, suavizándolos. «No descansas mucho, ¿verdad?», preguntó. «No cuando estoy pensando», dijo. «¿Sobre qué?». Él vaciló. «Sobre por qué los buenos siempre son castigados». Rosalie se sentó a su lado. Tal vez porque el mundo no sabe qué hacer con la bondad. Caleb se volteó hacia ella entonces, voz áspera. «El mundo no merece bondad como la tuya». Ella sonrió levemente. «Entonces supongo que por eso te encontré aquí arriba. Alguien tiene que hacerlo». Algo no dicho colgó entre ellos. Caleb miró hacia otro lado, su corazón martillando más fuerte que los grillos. «Deberías dormir, Rosalie». «Lo haré», dijo suavemente, levantándose para irse. «Pero gracias por dejarme ser más que mi castigo». Después de que ella desapareció adentro, Caleb se quedó donde estaba, mirando la puerta que había cerrado. Se dio cuenta de que se había convertido en el ritmo de sus días, la calidez de sus noches. Y por primera vez en años, temió cómo sería la vida sin ella. El descubrimiento del pasado. La primavera se deslizó silenciosamente por las laderas de la montaña del oso, trayendo verde al valle y un tipo de paz frágil a la cabaña. Rosalie nunca había conocido tal quietud. El aire mismo se sentía diferente aquí, limpio, perdonador, intocado por el juicio. Sin embargo, bajo la calma, percibía algo no dicho en Caleb, una sombra detrás de sus ojos firmes. Él llevaba su bondad como un escudo, siempre gentil, siempre compuesto. Pero a veces, cuando lo sorprendía mirando hacia la cresta al atardecer, su mandíbula se tensaba como si estuviera escuchando fantasmas. Una tarde,
Mientras limpiaba el desván, Rosalie encontró un cofre de madera metido bajo una colcha vieja. Vaciló. Curiosidad batallando respeto. Pero cuando la tapa crujió abierta, su aliento se cortó. Adentro había cartas amarillentas, papeles militares y una fotografía de un joven hombre en uniforme, sonriendo junto a una mujer esbelta con ojos brillantes. La inscripción en la parte de atrás decía: Caleb Stone y Clara, 1878. Rosalie se congeló. El parecido era inconfundible. El hombre en la foto tenía la mandíbula aguda de Caleb y la mirada firme, solo más joven, sin cargas. Cuando Caleb entró del campo esa tarde, barro rayando sus botas, ella estaba esperando junto al fuego, la foto apretada contra su pecho. ¿Quién es ella?, preguntó Rosalie gentilmente. Caleb se detuvo en seco, su expresión cerrándose como una puerta. ¿Dónde encontraste eso? En el desván, lo siento, no quise entrometerme. Él tomó la foto de su mano, ojos suavizándose con dolor. Era mi esposa. El corazón de Rosalie se hundió. Murió hace 8 años, dijo en voz baja. La fiebre se la llevó. El pueblo dijo que era la voluntad de Dios, pero yo sabía mejor. Fue negligencia. El doctor no vino porque no podíamos pagar. Después de eso, dejé Millbrook y nunca miré atrás. Rosalie tragó con dificultad. Lo siento mucho, Caleb. Él miró al fuego, voz quebrándose. Construí este lugar para ella, Rosalie, cada tronco, cada clavo. Luego, cuando se fue, construí muros alrededor de mí también, más altos que esta montaña. No había nada que pudiera decir. Así que extendió la mano, sus dedos descansando ligeramente en su brazo. Ya no tienes que quedarte detrás de esos muros. Él se volteó, encontrando su mirada con algo feroz y crudo. Me dije que nunca me preocuparía otra vez. Pero tú... Se detuvo, tragando con dificultad. Tú haces que esa promesa se sienta como una mentira. El pecho de Rosalie se apretó. ¿Y eso te asusta? Él asintió una vez, más que nada. La llegada de la amenaza días después, la paz se hizo pedazos. Un grupo de jinetes apareció en el sendero de la montaña. 3 hombres de Millbrook, enviados por el alcalde Aldrich para verificar el castigo de la niña. Rosalie los vio primero desde la ventana, sus caballos levantando polvo. Caleb salió antes de que llegaran al porche. «Declaren su negocio», dijo secamente. «Vinimos a asegurarnos de que la niña esté viva», se burló el diácono Rourke, un hombre cuya crueldad era tan aguda como sus botas eran pulidas. «Se dice que la has mantenido terriblemente cómoda aquí arriba». Rosalie apareció en la entrada. «Estoy bien», dijo, voz firme. «Pueden decirles que estoy viva y libre». Rourke sonrió con malicia. «¿Libre? ¿Aún estás bajo sentencia? El Consejo del Pueblo dice que perteneces a Millbrook hasta que ellos digan lo contrario». Los ojos de Caleb se oscurecieron. «Ella no pertenece a nadie». «¿Planeas quedártela?», preguntó Rourke, una sonrisa torciendo su boca. «Supongo que todo monstruo necesita su mascota». El crack del puño de Caleb golpeando la mandíbula de Rourke hizo eco a través del claro. El hombre se desplomó en la tierra, gimiendo. Los otros alcanzaron sus rifles, pero la voz de Caleb, profunda y atronadora, los detuvo en seco. «Cabalgan de vuelta a Millbrook», gruñó. «Y les dicen que esta montaña no responde a ningún consejo. Rosalie Thompson está bajo mi protección. Si algún hombre viene aquí otra vez con mala intención, no cabalgará a casa». Los hombres se fueron, murmurando, demasiado sacudidos para mirar atrás. Cuando el polvo se asentó, Rosalie se quedó congelada. Las manos de Caleb temblaron ligeramente, aunque su voz era calmada. «No quise que vieras eso», dijo. Ella se acercó. «Estabas defendiéndome». Él encontró sus ojos. Lo haría otra vez. La noche de las promesas. Esa noche, Rosalie se sentó a su lado en el porche mientras el sol sangraba detrás de los árboles.
No se detendrán, susurró. Lo sé. ¿Entonces qué haremos? Caleb se volteó hacia ella, su voz suave pero firme. Viviremos, plantaremos, construiremos, pelearemos si debemos, pero no nos esconderemos más. Ella sonrió levemente. ¿Juntos? Él asintió. Siempre juntos. Y por primera vez la sombra en sus ojos se levantó. No desaparecida, pero más ligera, tocada por algo como esperanza. El verano del desafío. El verano ardió dorado a través de la montaña del oso, pero bajo su belleza llegó el peso de algo acercándose. Rumores, susurros, amenazas, llevadas en el viento. Caleb sabía que hombres como Aldrich y Rourke no tragarían humillación fácilmente. Regresarían, no por justicia, sino por venganza y orgullo. Comenzó reforzando las cercas, afilando herramientas, apilando madera junto a la puerta. Cuando Rosalie lo sorprendió haciéndolo una mañana, puso su mano sobre la de él. ¿Piensas que realmente regresarán? Sé que lo harán, dijo simplemente. Hombres así no pueden soportar ser hechos tontos por una mujer y por alguien que llaman monstruo. La voz de Rosalie tembló. Entonces déjame ayudar. Caleb negó con la cabeza. Ya has hecho suficiente. Ella encontró su mirada, ojos brillantes y feroces. No. He pasado toda mi vida dejando que otros peleen por mí. Esta vez me paro contigo. Él quería discutir, pero algo en su rostro lo detuvo. La niña tímida de Millbrook se había ido. Ante él estaba una mujer que había aprendido su valor en la montaña. El día del enfrentamiento. 3 días después, la tormenta se desató. No del cielo, sino del valle. Al amanecer, el sonido de caballos destrozó la calma. 6 jinetes subieron la cresta, rifles colgados a través de sus monturas. A la cabeza, cabalgaba el alcalde Aldrich, su abrigo gris chasqueando en el viento, y junto a él, Prudence Whitfield, sus labios apretados con despecho. Caleb salió de la cabaña, rifle descansando a través de su brazo. «Han llegado lo suficientemente lejos», dijo uniformemente. Aldrich desmontó, resoplando con falsa autoridad. «Por orden de Millbrook, estamos aquí para reclamar propiedad del pueblo. Esa mujer», apuntó hacia Rosalie, que había aparecido en la entrada. «Aún está bajo sentencia». «Ha servido más que su tiempo», respondió Caleb. «Quieren arrastrarla de vuelta por orgullo, no castigo». La voz de Prudence cortó el aire como hielo. ¿Esa niña avergonzó a este pueblo y ahora vive en pecado contigo? ¿Un animal salvaje en el bosque? Rosalie se adelantó, su barbilla levantándose. No, señora Whitfield, vivo con un hombre que me mostró más decencia de la que cualquiera de ustedes jamás hizo. La risa onduló a través de los hombres, cruel y aguda. ¿Escuchan eso, Aldrich?, se burló uno. La ladrona gorda encontró a su caballero. Los ojos de Caleb brillaron. «Di otra palabra así», dijo suavemente, «y te ahogarás con ella». Aldrich levantó una mano. «No queremos sangre, Sullivan. Solo a la niña. Envíala abajo, y puedes volver a tus trucos de montaña». Rosalie se movió antes de que Caleb pudiera detenerla. Caminó por los escalones del porche y se paró en la tierra entre todos ellos. La brisa tiró de su cabello, pero su voz era firme. «¿Piensan que esto es sobre mí?», dijo, «pero es sobre lo que no pueden soportar, que la bondad vive donde la crueldad falló. Me castigaron por ayudar a los hambrientos, me llamaron ladrona por alimentar niños, pero aquí arriba aprendí algo que ninguno de ustedes jamás aprenderá. La misericordia no es debilidad». El rostro de Aldrich se puso rojo. «Suficiente». «No», dijo Caleb en voz baja, poniéndose a su lado. «Finalmente está siendo escuchada». El rifle de Rourke se sacudió hacia arriba, el cañón brillando hacia Caleb. En un instante, Rosalie se lanzó contra él. El disparo resonó, haciendo eco en la ladera de la montaña. Los pájaros estallaron de los árboles. Cuando el humo se aclaró, Rourke estaba en el suelo.
su arma golpeada de su agarre. La voz de Caleb era baja, peligrosa. «El próximo hombre que levante un arma aquí no deja esta cresta respirando». Las manos de Aldrich temblaron. «Te arrepentirás de esto, Sullivan». «Ya me arrepiento de confiar en ese pueblo con un alma como la de ella», dijo Caleb. «Ahora váyanse». Se fueron, rotos, silenciosos, su autoridad sangrando con su orgullo. El momento de la verdad. Cuando el último sonido de cascos se desvaneció, Caleb se volteó hacia Rosalie. Sus manos temblaban, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Podrías haber muerto», dijo con voz ronca. Ella sonrió débilmente. «Tú también». Él la miró, el miedo y el amor batallando dentro de él finalmente liberándose. «No vuelvas a hacer eso nunca», susurró. «¿Me escuchas?» Rosalie se acercó, su voz suave pero segura. «Entonces deja de pensar que soy algo frágil que proteger. Somos iguales, Caleb. Me salvaste una vez, pero hoy nos salvamos el uno al otro». Él la miró por un largo momento, luego asintió lentamente. «Iguales», repitió. «Y más que eso». Cuando la atrajo a sus brazos, el mundo alrededor de ellos se quedó silencioso. No armas, no gritos, no juicio. Solo dos almas, cicatrizadas pero de pie, en una montaña que había sido testigo de su desafío y su amor. El otoño de la tranquilidad. El otoño llegó silenciosamente a la montaña del oso. Las hojas se volvieron doradas y el aire llevaba el aroma suave de pino y humo de hogar. Por primera vez en años, la montaña se sentía segura. No solo para Caleb, sino para la mujer que la había transformado de una fortaleza en un hogar. Rosalie se movía a través de la cabaña con un tipo de alegría calmada. El miedo que una vez había vivido detrás de sus ojos se había ido. Cada mañana abría las contraventanas para dejar que la luz solar se derramara a través de los pisos de madera. Cada noche encendía las lámparas y leía en voz alta a Caleb, mientras él tallaba madera junto al fuego. Sus días eran simples, pero llenos, tejidos juntos como hilos en una colcha de amor silencioso. Una tarde fresca, Caleb regresó de la cresta con un manojo de manzanas. Encontró a Rosalie tarareando junto a la estufa, horneando algo que llenaba la cabaña con una dulzura que incluso él no podía nombrar. Él sonrió levemente. «Has hecho que este lugar huela como el cielo». Rosalie se volteó, una mirada juguetona en sus ojos. «El cielo huele como trabajo duro y pastel, aparentemente». Él puso la canasta. «Has hecho más aquí en meses de lo que yo hice en años». «No construí muros, Caleb», dijo suavemente. «Abrí ventanas». Él la miró por un largo momento, dándose cuenta de cuán correcta estaba. Ella no había solo cambiado su casa, lo había cambiado a él. Por tanto tiempo, Caleb había creído que la soledad era seguridad, pero ahora, con Rosalie a su lado, vio que la soledad era solo otro tipo de jaula. Ella había caminado hacia su exilio, sin miedo, y le había enseñado cómo vivir otra vez. La noche de las estrellas. Más tarde esa noche, se sentaron en el porche envueltos en una sola manta, las estrellas ardiendo brillantes sobre el valle. El silencio entre ellos era fácil ahora, ya no pesado con cosas no dichas. «¿Los extrañas alguna vez?», preguntó Rosalie en voz baja. «El pueblo, la gente». Caleb exhaló lentamente. «Extraño lo que pensé que podrían ser, pero no lo que se convirtieron». Ella asintió. «A veces pienso en esos niños que alimenté. Espero que estén bien». «Lo estarán», dijo, «porque alguien los vio cuando nadie más lo hizo. Ese tipo de bondad no desaparece, se extiende hacia afuera». Rosalie sonrió apoyando su cabeza en su hombro. «¿Crees que alguien entenderá alguna vez lo que realmente pasó aquí arriba?» Él apartó un mechón de cabello de su mejilla. «Tal vez no, pero está bien. Que cuenten sus historias. Nosotros seguiremos viviendo la nuestra». El invierno del amor. Cuando el invierno llegó otra vez, fue más suave que antes. La nieve cubrió el techo de la cabaña,
pero el fuego nunca se apagó. La montaña, una vez símbolo de aislamiento, se había convertido en su santuario. Una mañana, mientras la primera luz tocaba la nieve, Caleb encontró a Rosalie parada junto a la ventana, manos descansando gentilmente en su estómago. Él entendió instantáneamente. «Rosalie», susurró. Ella se volteó, lágrimas brillando en sus ojos. «Vamos a tener un hijo». Él cruzó el cuarto en un latido del corazón, atrayéndola cerca, sus manos ásperas temblando. «Me has dado todo lo que pensé que había perdido». «No», murmuró, «nos lo dimos el uno al otro». Afuera el viento cantó a través de los pinos, llevando con él una paz que ninguno había conocido antes. El mundo de abajo podría aún susurrar, podría aún juzgar, pero aquí arriba, en la montaña del oso, el amor había reescrito su destino. La promesa eterna. Esa noche, mientras el fuego brillaba abajo, Caleb envolvió un brazo alrededor de ella y susurró: «¿Estás segura aquí? Siempre». Rosalie sonrió, ojos cerrándose contra su pecho. «Es nuestro hogar ahora, Caleb. Si me quieres para siempre». Él besó su cabello, voz apenas por encima de un aliento. «Para siempre no es suficiente tiempo». Y con eso, la montaña cayó en silencio, gentil, eterno, vivo, con la calidez de dos corazones que se habían encontrado en el lugar más improbable. Reflexión del narrador. Cada vez que escribo una historia como esta, pienso en cuán fácilmente el mundo olvida la gentileza. Cuán rápidamente aprendemos a medir a la gente por cómo se ven, en lugar de quiénes son. Rosalie nunca estaba destinada a ser una heroína en la historia de su pueblo. Fue burlada, castigada y enviada lejos para ser quebrada. Pero la bondad, su bondad obstinada y silenciosa, se convirtió en el fuego que cambió todo. Y Caleb, el supuesto monstruo de la montaña del oso, mostró que la verdadera fuerza no está en puños o furia. Está en proteger lo que el mundo trata de destruir. Está en ver el valor de alguien cuando nadie más lo hará. Tal vez por eso historias como la de ellos perduran, porque nos recuerdan lo que todos anhelamos en el fondo: ser vistos, ser elegidos y ser amados sin condición. Si estás escuchando esto en algún lugar lejos de casa, tal vez en una ciudad que es demasiado ruidosa o un cuarto que se siente demasiado vacío, recuerda: incluso los lugares más duros pueden contener milagros. Y a veces, el amor nos encuentra no cuando somos hermosos o valientes, sino cuando estamos rotos y pensamos que no nos queda nada que dar. Así que dime, ¿desde dónde en el mundo escuchas esta historia esta noche? ¿Y aún crees, como Rosalie, que la bondad puede salvar incluso el corazón más solitario? Porque si lo haces, no te vayas a ningún lado. La siguiente historia ya te está esperando.